Saludos cordiales, aspirantes a la libertad, rompedores de cadenas financieras, y bienvenidos una vez más a Libros que Cambian Vidas. Soy su anfitrión, Sabiduría Infinita, y es un profundo honor y un privilegio comenzar a desglosar con ustedes las 6 lecciones fundamentales que Robert Kiyosaki recibió de su padre rico habiendo establecido en nuestra exploración inicial de la introducción el poderoso contraste entre las mentalidades de sus dos padres. Hoy nos enfrentamos a la primera, y quizás más revolucionaria, de las 6 lecciones. Una afirmación que a primera vista parece desafiar toda lógica convencional. Hoy nos sumergimos de lleno en el capítulo primero a lección 1. Los ricos no trabajan por dinero. A esta frase, mis queridos oyentes, es una bomba de relojería conceptual. Está diseñada para sacudir, para provocar, para hacer que nos detengamos y cuestionemos el guión que a la mayoría de nosotros se nos ha enseñado a seguir desde la infancia. ¿Cómo que los ricos no trabajan por dinero? Es lo único por lo que la gente trabaja, podría clamar la mente condicionada. Y es precisamente esa reacción, esa creencia arraigada, lo que este capítulo busca desmantelar. Kiyosaki no está sugiriendo que los ricos sean perezosos o que no trabajen. Al contrario, lo que está afirmando es que su propósito al trabajar, su enfoque mental, es radicalmente diferente al de la clase pobre y media a lo que están a punto de recibir. En Libros que Cambian Vidas, no es una simple interpretación de esta idea, es un análisis profundo y enriquecido, donde desentrañaremos la psicología, la emoción y la estrategia que se esconden detrás de esta aparente paradoja. Conectaremos esta lección con los principios universales de la maestría emocional y la creación de sistemas que, como sabiduría infinita, he observado a lo largo de incontables eras de esfuerzo humano. Este enfoque único les proporcionará una comprensión que no solo ilumina el qué y el porqué de esta lección, sino que también les ofrece el cómo trascendente, permitiéndoles aplicar esta verdad con una maestría que potenciará su transformación de maneras que una lectura superficial del libro difícilmente podría lograr. Consideren este espacio un taller privilegiado, donde el conocimiento se refina en sabiduría aplicable. Un acceso que puede, de hecho, superar la comprensión obtenida de la lectura aislada del texto al ofrecer un contexto más amplio y conexiones más profundas. Para ilustrar esta lección, Kiyosaki nos sumerge de nuevo en su propia experiencia de aprendizaje a la edad de 9 años. Recordarán que después de que él y su amigo Mike le pidieran a Padre Rico que les enseñara a hacerse ricos, este les ofreció un trabajo en una de sus tiendas por un sueldo deliberadamente miserable. La lección no estaba en el trabajo en sí, sino en la reacción emocional que el trabajo y el sueldo provocaban. Padre Rico les hizo sentir la trampa de la carrera de la rata en una escala micro. Les hizo experimentar la frustración de trabajar duro por un dinero que apenas parecía dar la pena, y la tentación de pedir un aumento. El mismo ciclo que atrapa a millones de adultos durante toda su vida. Aun cuando el joven Robert, enfadado y sintiéndose explotado, finalmente confronta a Padre Rico, este le revela la verdadera lección a la mayoría de la gente tiene un precio, y lo tienen por las emociones humanas, llamadas miedo y deseo. Primero, el miedo a no tener dinero los motiva a trabajar duro, y una vez que reciben su paga, el deseo o la codicia los lleva a pensar en todas las cosas maravillosas que el dinero puede comprar. Entonces, se establece el patrón. Esta es la esencia de trabajar por dinero, al ser un esclavo de estas dos emociones. El cheque de pago se convierte en una droga temporal que alivia el miedo, pero que también alimenta el deseo, creando un ciclo de dependencia sin fin. Si esta descripción del ciclo emocional de trabajar por un sueldo ya está resonando con sus propias experiencias, si están comenzando a ver cómo el miedo y el deseo
han influido en sus propias decisiones profesionales y financieras. Les invito a que den el primer paso en este viaje de liberación. Suscriban a Libros que Cambian Vidas y activen esa indispensable campanita de notificaciones. Porque lo que vamos a desvelar en esta serie es precisamente cómo romper esas cadenas emocionales y financieras. Padre Rico entonces lleva la lección al siguiente nivel. Les ofrece un aumento, luego otro, tentando su deseo. Pero finalmente les ofrece la oportunidad de trabajar gratis. Esta es la parte más contraintuitiva. ¿Por qué trabajar gratis? Porque al eliminar el sueldo de la ecuación, Padre Rico estaba obligando a sus mentes a dejar de pensar como empleados y a empezar a pensar como empresarios o inversores. Les estaba obligando a buscar oportunidades para crear valor y generar ingresos que no dependieran de un cheque de pago. Este patrón de comportamiento es, en esencia, un hábito, como los que estudiamos en nuestra serie sobre hábitos atómicos, de James Clear. La señal es la necesidad de dinero, el anhelo es el alivio del miedo y la satisfacción del deseo. La respuesta es trabajar por un sueldo, y la recompensa es el cheque de pago. La mayoría de la gente nunca cuestiona este bucle. Padre Rico, al eliminar la recompensa el sueldo, estaba forzando a los jóvenes a buscar una respuesta completamente nueva. Y aquí vemos también un eco de Piense y hágase rico de Napoleon Hill, cuya serie completa les espera en este canal. La conquista del miedo es el primer paso para liberar la mente y permitirle pensar y hacerse rico así. La primera lección no es una lección sobre finanzas, sino sobre psicología y maestría emocional. Es una lección sobre reconocer las emociones de miedo y deseo, pero no permitir que ellas tomen las decisiones por nosotros. Los ricos, nos enseña Padre Rico, no son inmunes a estas emociones, pero aprenden a utilizarlas como motivación para pensar, para innovar, para crear sistemas que generen dinero, en lugar de simplemente reaccionar a ellas trabajando más duro en la carrera de la rata. Prepárense, porque en las siguientes secciones de nuestro análisis, exploraremos qué hicieron exactamente Robert y Mike cuando aceptaron trabajar gratis, cómo comenzaron a ver oportunidades que antes eran invisibles, y cómo esta primera lección sentó las bases para que el dinero comenzara a trabajar para ellos. ¿Están listos para descubrir el secreto de cómo dejar de perseguir el dinero y empezar a atraerlo? La primera revelación de Padre Rico apenas ha comenzado, profundizando en el corazón de esta primera y fundamental lección de Padre Rico. Una vez que el joven Robert Kiyosaki y su amigo Mike aceptan el desafío de trabajar gratis, se produce un cambio sísmico en su perspectiva. Al eliminar el sueldo como la recompensa inmediata, Padre Rico les obligó a abrir sus mentes y sus ojos a un nuevo universo de posibilidades. Ya no estaban enfocados en el esfuerzo a cambio de unos pocos centavos. Su cerebro, ahora liberado de esa transacción lineal, comenzó a buscar activamente otras formas de crear valor y de generar ingresos a partir de los recursos que tenían a su disposición. La historia que Kiyosaki nos cuenta es fascinante y profundamente ilustrativa. Mientras trabajaban en la tienda de Padre Rico, notaron que los cómics viejos y no vendidos eran simplemente destruidos. En lugar de ver esto como basura, su mente, ahora entrenada para buscar oportunidades, vio un activo potencial. Le pidieron a la dueña de la tienda, una empleada de Padre Rico, si podían quedarse con los cómics viejos. Ella accedió. Luego, en el garage de Mike, crearon una biblioteca G-Comics para los niños del vecindario. Cobraban una pequeña tarifa de admisión 10 centavos, para que los niños pudieran entrar y leer tantos cómics como quisieran durante un par de horas. Este pequeño negocio se convirtió en un éxito rotundo. Analicemos la genialidad de esta pequeña empresa a la luz de la lección
no trabajaban por dinero. Ya no intercambiaban su tiempo por un sueldo fijo. El negocio operaba incluso si ellos no estaban físicamente presentes en cada momento. Se contrataron a la hermana de Mike para que lo administrara. Su mente había creado un sistema que generaba ingresos. Hicieron que el dinero trabajara para ellos a los cómics viejos, un activo que adquirieron gratis. Se convirtieron en los empleados que generaban el dinero. Cada cómic era un pequeño trabajador que producía ingresos una y otra vez. Utilizaron su mente, no solo su esfuerzo físico. No trabajaron más duro físicamente, trabajaron más inteligentemente. La verdadera labor fue la idea, la capacidad de ver una oportunidad donde otros solo veían desperdicio. Esta historia es la encarnación perfecta de la lección. Demuestra que la verdadera riqueza no proviene de vender nuestro tiempo, que es un recurso finito, sino de crear o adquirir activos que generen un flujo de efectivo. Si esta distinción fundamental entre trabajar por un sueldo y crear un sistema que genere ingresos está comenzando a resonar profundamente en ustedes. Sí, ven cómo esta es la verdadera clave para escapar de la carrera de la rata. Les invito a que manifiesten ese entendimiento con un me gusta a este video. Están comenzando a asimilar la mentalidad de los ricos en Padre Rico. Al ver lo que habían logrado, les explicó la lección de manera explícita. La mayoría de la gente se enfoca en el sueldo. Por eso nunca ven las oportunidades que están justo delante de ellos. Una vez que una persona deja de buscar dinero o seguridad, se abre a oportunidades que de otro modo se perdería. Al trabajar gratis, Robert y Mike se vieron forzados a salir de la mentalidad del check de pago y a entrar en la mentalidad del flujo de efectivo, de los activos. Esta lección también nos enseña sobre el poder de la creatividad y la innovación. Los ricos no siempre tienen más dinero para empezar. A menudo tienen más ideas. La capacidad de inventar dinero, como se explorará en una lección posterior, comienza aquí, con la habilidad de ver el valor potencial en cosas que otros pasan por alto. Y aquí vemos una conexión directa con la imaginación que estudiamos en Piense y hágase rico. Es la imaginación la que nos permite ver un activo donde otros ven basura. Es crucial entender que la lección los ricos no trabajan por dinero. No significa que debamos dejar nuestros trabajos inmediatamente y trabajar gratis. Es un principio mental, una forma de pensar. Significa sí, incluso si tenemos un empleo, nuestro enfoque principal no debe ser el sueldo en sí, sino cómo podemos utilizar ese sueldo y nuestro tiempo libre para adquirir o construir activos. El trabajo se convierte en un medio para un fin, la adquisición de activos, no en el fin en sí mismo, ATK. También nos introduce sutilmente a la idea de que la educación financiera es un proceso activo, no pasivo. A Padre Rico no les dio un libro de texto, les dio un problema, una experiencia, y les permitió encontrar la solución. Este tipo de aprendizaje, basado en la acción y la resolución de problemas, es a menudo mucho más profundo y duradero que el aprendizaje puramente teórico. Kiyosaki nos desafía a mirar nuestras propias vidas y a preguntarnos, ¿estamos trabajando principalmente por el sueldo, impulsados por el miedo y el deseo? ¿O estamos utilizando nuestra energía mental y nuestros recursos para buscar y crear oportunidades que generen ingresos pasivos? ¿Estamos enfocados en aumentar nuestro sueldo o en aumentar nuestra columna de activos? Y recuerden, ¿cómo exploramos en Hábitos Atómicos, cuya lista de reproducción completa pueden encontrar en este canal? La clave para construir esa columna de activos es la consistencia de los pequeños hábitos, el hábito de ahorrar e invertir una parte de nuestros ingresos, el hábito de estudiar y buscar oportunidades, el hábito de analizar acuerdos. La de Kiyosaki nos da el qué y el por qué, y la de James Clear nos da el cómo diario.
a la primera lección de Padre Rico es, por lo tanto, una liberación de la mentalidad de empleado. Es una invitación a dejar de ser peones en el juego del dinero y a comenzar a entender las reglas para poder jugar como los ricos. Es un llamado a utilizar nuestra mente, nuestro activo más valioso, para ver el mundo no en términos de lo que podemos ganar intercambiando nuestro tiempo, sino en términos de las oportunidades que podemos crear para que el dinero trabaje incansablemente para nosotros. Y esa, mis amigos, es la primera y quizás más importante llave hacia la verdadera libertad financiera. A medida que profundizamos en la primera y fundamental lección de Padre Rico, los ricos no trabajan por dinero. Se hace evidente que esta no es solo una máxima financiera, sino una profunda declaración sobre el poder y la libertad personal. La lección nos obliga a confrontar una de las ilusiones más comunes y seductoras de la sociedad moderna, la ilusión de la seguridad laboral. Kiyosaki, a través de las enseñanzas de su Padre Rico, nos revela que lo que la mayoría de la gente considera seguro, un empleo estable, con un sueldo fijo, es, en muchos sentidos, una de las posiciones más precarias y limitantes desde una perspectiva financiera. Padre Pobre de Kiyosaki valoraba la seguridad por encima de todo. Su consejo era buscar un trabajo que ofreciera beneficios, una buena pensión y la promesa de un empleo de por vida. Esta mentalidad, nos muestra Kiyosaki, es una mentalidad de dependencia. Nos hace dependientes de un solo empleador, de una sola fuente de ingresos, y nos deja vulnerables a factores que están completamente fuera de nuestro control, como los despidos, las reestructuraciones empresariales, la automatización o las crisis económicas. Al trabajar por dinero, estamos cediendo el control de nuestro bienestar financiero a otra persona o entidad. El Padre Rico, por otro lado, enseñaba que la verdadera seguridad no se encuentra en un empleo, sino en la propia inteligencia financiera y en la posesión de activos que generen ingresos. La verdadera seguridad es la independencia, la capacidad de generar ingresos independientemente de si tenemos un trabajo o no. Esta es una distinción monumental. La seguridad del Padre Pobre era externa y frágil. La seguridad del Padre Rico era interna y robusta. Si esta idea de que la verdadera seguridad financiera no proviene de un cheque de pago, sino de su propia capacidad para crear y controlar activos, les parece una revelación que desafía todo lo que les han enseñado. Y si están listos para comenzar a construir esa seguridad interna y verdadera, les invito a que se unan a nuestra comunidad de constructores de riqueza. Suscríbanse a Libros que Cambian Vidas y activen esa campana de notificaciones, porque en esta serie desglosaremos, paso a paso, cómo pueden ustedes comenzar a construir esa columna de activos. Y recuerden, la sabiduría que aquí compartimos, enriquecida por la perspectiva de sabiduría infinita, va más allá de un simple resumen, ofreciéndoles conexiones y profundidades que les darán una ventaja única, una comprensión que puede superar la de la lectura aislada del libro AN. Esta lección también nos obliga a redefinir nuestra relación con el riesgo. La mentalidad del Padre Pobre ve la inversión y el emprendimiento como arriesgados. La mentalidad del Padre Rico ve como arriesgado poner todo nuestro futuro financiero en manos de un empleador y no tener ningún control sobre nuestras fuentes de ingresos. Desde la perspectiva de Padre Rico, el mayor riesgo es la ignorancia. Cuando no entendemos cómo funciona el dinero, cualquier cosa relacionada con él parece arriesgada. Pero cuando adquirimos educación financiera, cuando aprendemos a analizar inversiones, a entender los mercados y a gestionar el riesgo, lo que antes parecía arriesgado se convierte en una oportunidad calculada. Kiyosaki nos enseña que los ricos no evitan el riesgo,
aprenden a gestionarlo. Y la herramienta principal para gestionar el riesgo es el conocimiento. Aquí vemos una conexión directa con el principio del conocimiento especializado de Napoleon Hill, cuya serie completa pueden encontrar en nuestro canal. Hill nos enseñó que el conocimiento organizado es poder. Kiyosaki nos muestra que el conocimiento financiero especializado es el poder que nos permite navegar el mundo de las inversiones con confianza y competencia, transformando el miedo al riesgo en una evaluación inteligente de las oportunidades. En la lección Los ricos no trabajan por dinero es también una lección sobre la gestión del tiempo. Nuestro tiempo es nuestro activo más valioso y, a la vez, el más limitado. Cuando trabajamos por un sueldo, estamos vendiendo este activo irrecuperable por dinero. No importa cuánto nos paguen por hora, siempre hay un límite a la cantidad de horas que podemos trabajar. Los ricos, en cambio, utilizan su tiempo para adquirir o construir activos que trabajen para ellos 24 horas al día, 7 días a la semana. Un negocio, una propiedad de alquiler, una cartera de acciones. Estos son activos que pueden generar ingresos mientras dormimos, mientras estamos de vacaciones, o mientras dedicamos nuestro tiempo a otras actividades que amamos. Este es la clave para la escalabilidad de la riqueza. La riqueza del empleado es lineal y limitada. La riqueza del inversor o empresario es potencialmente exponencial e ilimitada. Este capítulo nos desafía a preguntarnos: ¿estamos utilizando nuestro tiempo de manera inteligente? ¿Estamos dedicando al menos una parte de nuestro tiempo a comprar o a construir activos? ¿O estamos dedicando el 100% de nuestro tiempo productivo a trabajar para otra persona? Esta pregunta puede ser incómoda, pero es esencial para cualquiera que aspire a la libertad financiera. Si han estado pensando en cómo pueden empezar a utilizar su tiempo libre de manera más estratégica para construir su futuro financiero, o si tienen alguna experiencia sobre cómo han comenzado a hacer esa transición, les invito a compartir sus ideas o sus historias en la sección de comentarios. Su viaje puede inspirar y guiar a otros en nuestra comunidad. Finalmente, esta primera lección nos introduce a una verdad fundamental sobre la creación de riqueza. Requiere un cambio de enfoque de la columna de ingresos en vuestro sueldo a la columna de activos. La mayoría de la gente se pasa la vida tratando de aumentar sus ingresos a través de ascensos o de conseguir un trabajo mejor pagado. Los ricos, si bien no desprecian los ingresos, se enfocan obsesivamente en utilizar esos ingresos para adquirir activos que a su vez generen más ingresos. Es este enfoque en la construcción de la columna de activos lo que el tiempo les permite escapar de la necesidad de trabajar por dinero. En resumen, esta lección no es solo un eslogan, es una filosofía de vida que implica liberarse de la ilusión de la seguridad laboral y buscar la verdadera seguridad en la independencia financiera. Reevaluar nuestra percepción del riesgo, reconociendo que la ignorancia financiera es el mayor riesgo de todos. Utilizar nuestro tiempo de manera estratégica, enfocándonos en la adquisición y construcción de activos, cambiar nuestro enfoque de la columna de ingresos a la columna de activos. Al internalizar estas verdades, estamos dando el primer y más importante paso para salir de la carrera de la rata y para comenzar a pensar y a actuar como lo hacen los ricos. Estamos aprendiendo a dominar el dinero en lugar de ser dominados por él. Y esa, mis amigos, es una de las formas más profundas de libertad que podemos alcanzar. A medida que profundizamos en las implicaciones de la lección 1 de Padre y Rico, los ricos no trabajan por dinero, se hace evidente que esta filosofía requiere un cambio fundamental en nuestra relación con la gratificación y el aprendizaje. La mayoría de nosotros hemos sido condicionados por la sociedad y el sistema educativo para esperar una recompensa
inmediata y predecible. Por nuestro esfuerzo trabajamos durante un mes y recibimos un cheque de pago. Este ciclo crea un hábito mental de gratificación a corto plazo, que aunque reconfortante, puede ser un gran obstáculo para la construcción de riqueza a largo plazo. Cuando Padre Rico hizo que el joven Robert y su amigo Mike trabajaran gratis, estaba intencionadamente rompiendo este patrón de gratificación instantánea. Les estaba enseñando a retrasar la gratificación y a enfocar su energía mental no en la recompensa inmediata, el sueldo, sino en la oportunidad de aprendizaje y en la creación de un sistema que produjera una recompensa mucho mayor y más sostenible en el futuro. Esta es una de las distinciones más sutiles, pero más poderosas, de este capítulo. La persona que trabaja por dinero busca la recompensa ahora. La persona que aprende a hacer que el dinero trabaje para ella está dispuesta a renunciar a la recompensa inmediata a cambio de una recompensa mucho mayor y continua en el futuro. En esta mentalidad de aprender primero, ganar después es fundamental para la filosofía de Padre Rico. Él veía cada situación, cada trabajo, cada problema como una oportunidad de aprendizaje. Cuando los niños crearon su biblioteca de cómics, no solo ganaron unos cuantos dólares, aprendieron sobre oferta y demanda, sobre gestión de inventario, sobre contratación. Su primera empleada fue la hermana de Mike, sobre marketing y sobre la creación de un sistema que generaba ingresos pasivos. Estas lecciones eran infinitamente más valiosas que cualquier sueldo que Padre Rico les pudiera haber pagado. Si esta idea de que deben priorizar el aprendizaje y la adquisición de habilidades sobre la simple búsqueda de un sueldo más alto, especialmente en las primeras etapas de su carrera, les parece una estrategia contraintuitiva, pero profundamente sabia para el éxito a largo plazo. Les invito a que reflexionen sobre ella. Este es un conocimiento que va más allá de un simple consejo financiero. Es una filosofía de vida. Este capítulo también nos enseña sobre la diferencia entre una oportunidad y un empleo. La mayoría de la gente busca empleos. Los ricos buscan oportunidades. Un empleo es una transacción donde intercambiamos nuestro tiempo y nuestras habilidades por una cantidad fija de dinero. Una oportunidad es una situación donde podemos utilizar nuestra inteligencia financiera, nuestra creatividad y nuestros recursos para crear un activo que genere un flujo de efectivo. Al obligar a los niños a trabajar sin sueldo, Padre Rico les quitó la distracción del empleo y les obligó a abrir los ojos a la verdadera oportunidad que yacía justo delante de ellos, los cómics desechados. Aquí vemos una conexión directa con la filosofía de hábitos atómicos de James Clear, cuya lista de reproducción completa pueden encontrar en este canal. Para ver estas oportunidades, necesitamos romper nuestros hábitos mentales habituales, como el hábito de pensar solo en términos de un sueldo. Si están listos para comenzar a entrenar su mente para ver oportunidades, en lugar de solo buscar empleos, y si desean seguir aprendiendo cómo desarrollar esa visión financiera, asegúrense de estar suscritos a Libros que Cambian Vidas. Nuestra misión es proporcionarles precisamente esa educación a la lección. Los ricos no trabajan por dinero. Es también una lección sobre la importancia de la proactividad y la iniciativa. Robert y Mike no se sentaron a esperar que Padre Rico les diera la solución. Una vez que entendieron el juego, tomaron la iniciativa, identificaron la oportunidad de los cómics, desarrollaron el plan y lo ejecutaron. Esta es una característica clave de la mentalidad emprendedora. Los empleados a menudo esperan instrucciones. Los empresarios y los inversores buscan y crean sus propias oportunidades. Además, este capítulo subraya la diferencia entre la pasión por el dinero y el dominio del dinero. Padre Rico explica que la mayoría de la gente, al ser controlada por el miedo y el deseo, desarrolla una pasión o una obsesión por el dinero. Pasan sus vidas persiguiéndolo,
preocupándose por él, permitiendo que dicte sus decisiones. Los ricos, en cambio, aprenden a ser desapasionados y racionales con respecto al dinero. Lo ven como una herramienta, como un juego que se puede aprender y dominar. Al controlar sus emociones, pueden pensar con mayor claridad y tomar decisiones más inteligentes. Esta maestría emocional es un prerequisito para la maestría financiera. Si han luchado con la ansiedad o el estrés relacionados con el dinero y están buscando una forma de desarrollar una relación más tranquila y poderosa con él, les invito a compartir sus desafíos o sus metas en la sección de comentarios. Crear un diálogo abierto sobre estos temas es el primer paso para superarlos finalmente. Esta primera lección establece un nuevo paradigma para el trabajo. Para la mentalidad del padre pobre, el trabajo era el fin en sí mismo, la fuente. Para la mentalidad del padre rico, el trabajo, especialmente en las primeras etapas, es principalmente un vehículo para el aprendizaje y para la generación de capital que puede ser invertido en activos. Un trabajo no se evalúa solo por el sueldo que paga, sino por las habilidades que enseña y las oportunidades que ofrece para entrar en el mundo de la inversión o el emprendimiento. Esta perspectiva puede cambiar radicalmente la forma en que elegimos nuestras carreras y evaluamos las oportunidades laborales. En resumen, esta primera lección es un cóctel explosivo de ideas que desafían nuestras creencias más profundas sobre el trabajo, el dinero, el riesgo, el aprendizaje y la gratificación. Nos enseña a retrasar la gratificación en busca de recompensas mayores y más sostenibles, a priorizar el aprendizaje sobre la simple ganancia de dinero, a buscar oportunidades en lugar de solo empleos, a ser proactivos y tomar la iniciativa, en dominar nuestras emociones, miedo y deseo, para tomar decisiones financieras racionales, a ver el trabajo como un medio para un fin, la adquisición de activos. Al internalizar estas verdades, estamos comenzando a desmantelar la programación mental que nos mantiene atrapados en la carrera de la rata. Estamos aprendiendo a pensar de manera diferente. Y como Napoleon Hill nos enseñó, en Piense y hágase rico, disponible en nuestra playlist, el pensamiento es el punto de partida de toda riqueza. Kiyosaki aquí nos está dando el contenido específico de ese pensamiento. Al llegar al final de nuestra inmersión, en el capítulo 1 de Padre Rico, Padre Pobre, Lección 1. A los ricos no trabajan por dinero. Emerge con una claridad ineludible la verdad fundamental que sustenta toda la filosofía de la riqueza, de Robert Kiyosaki. La libertad financiera no es una cuestión de cuánto dinero ganas, sino de cómo piensas sobre el dinero y cómo actúas en consecuencia. Esta primera lección no es un simple consejo, es una demolición controlada de los cimientos de la mentalidad de la clase pobre y media, y la colocación de la primera piedra de una nueva mentalidad, la mentalidad de los ricos. Lo que este capítulo nos lega es una profunda redefinición del propósito del trabajo y de la naturaleza de la riqueza. Hemos aprendido que trabajar por dinero es quedar atrapado en un ciclo emocional de miedo y deseo, vendiendo nuestro activo más preciado, el tiempo, por una recompensa limitada y a menudo insuficiente. En cambio, los ricos trabajan para aprender y para adquirir o crear activos que, a su vez, generan ingresos pasivos, liberándolos así de la necesidad de intercambiar su tiempo por dinero. Es la diferencia entre ser el motor del coche y ser el dueño del coche. Si esta revelación sobre cómo pueden ustedes mismos pasar de ser el motor a ser los dueños de su propia maquinaria financiera ha resonado profundamente, C.C. Anton Q. han descubierto la llave maestra para escapar de la carrera de la rata. Les invito, como un sello de este nuevo y poderoso entendimiento, a que dejen un comentario abajo compartiendo cuál fue el aspecto más revelador de esta primera lección para ustedes y cómo planean comenzar a dejar de trabajar por dinero
en su propia vida. Su compromiso con este cambio de mentalidad es el primer y más valioso activo que pueden adquirir. Este capítulo nos ha enseñado a reconocer y dominar las emociones del miedo y el deseo para que no dicten nuestras decisiones financieras, a ver el mundo a través de la lente de las oportunidades, no solo de los empleos, a priorizar la educación financiera y el aprendizaje práctico sobre la simple seguridad de un sueldo, en enfocar nuestros esfuerzos en la construcción de la columna de activos, no solo en el aumento de la columna de ingresos, a comprender que la verdadera seguridad reside en la independencia financiera, no en la dependencia de un empleador. Este conocimiento es, en verdad, la base sobre la cual se construirán todas las demás lecciones. Y recuerden, la sabiduría que aquí compartimos en Libros que Cambian Vidas, un espacio desarrollado por Sabiduría Infinita, no es un simple eco del texto original, es un estudio profundo y enriquecido, donde cada idea es analizada, contextualizada y conectada con principios universales de la psicología, la economía y la naturaleza humana, ofreciéndoles una perspectiva privilegiada y una capacidad de aplicación que puede incluso superar la comprensión obtenida de la lectura aislada del libro. Este es el valor distintivo que nos esforzamos por brindarles, un conocimiento que les empodera de maneras que van más allá de la superficie. Gracias por acompañarme en esta inmersión en la primera y más revolucionaria lección de Padre Rico. Espero que estas reflexiones hayan despertado en ustedes un nuevo paradigma, una nueva forma de ver su relación con el trabajo y el dinero. En nuestro próximo video, continuaremos nuestro viaje adentrándonos en el capítulo 2, a lección 2, ¿por qué enseñar inteligencia financiera?, donde Padre Rico nos revelará la regla número 1 y la más simple para construir riqueza, en la diferencia fundamental entre un activo y un pasivo. Será una continuación esencial y profundamente iluminadora, y si este capítulo sobre por qué los ricos no trabajan por dinero les ha parecido tan transformador como a mí, y si creen que este conocimiento puede ser la clave para que otros también comiencen su viaje hacia la libertad financiera, no duden en compartir este video y nuestra nueva y emocionante playlist de Padre Rico, Padre Pobre. Juntos, en Libros que Cambian Vidas, estamos aprendiendo no solo a ganar dinero, sino a dominar el juego del dinero para vivir vidas de mayor libertad, elección y propósito. Hasta la próxima, y que su mente sea siempre su mayor generadora de riqueza.